Muy buenas noches a todos y cada una de las personas que nos acompañan en nuestro Facebook Live del día 25. Ante todo, ofrecer disculpas por las vistas, haber tenido esa confianza y haber esperado para estar con nosotros en la noche. Gracias al señor Fabián Pinzón y el señor Fernando Cardona, presidente y innato de nuestro movimiento Avanza Juntos por él. Y en este momento nos confirma la señorita Paula Zamora, una de nuestras veedoras del movimiento, que nos estamos viendo en vivo. Una feliz noche para todos, espero se encuentren muy bien, un Dios les bendiga. Y bueno, sin más preámbulos, les indicamos que va a ser el entremés de esta noche, temas éticos y sociales del movimiento Avance. Nuestro material humano nos permite abarcar varios temas y varios. En la noche de hoy, lastimosamente, debemos abrir el tema en debate con la triste noticia de la violación de la niña indígena en nuestro departamento risaraldense a manos de algunos pertenecientes a las fuerzas militares de Colombia. Uno de los grupos y entidades más queridas por el pueblo colombiano, pero que lastimosamente el día de hoy es noticia y no por algo bueno. Señor Fernando Cardona, desde su punto de vista social, ¿qué opinión le merece el tema? Con las buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy buenas noches, Gabriel, y muy buenas noches para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, esto es una noticia muy triste, pero es una realidad que estamos viviendo día a día en nuestro país. Y eso toca a lo que vamos a hablar el día de hoy, la cultura y la sociedad que queremos construir. Estamos hoy por hoy en una sociedad donde la tabla de valores no existe, donde a lo bueno no se le dice bueno, ¿sí? Sino que se le dice malo. Y a las cosas que son malas se las hacen pasar como si fueran buenas. Entonces necesitamos una crítica constructiva hacia la sociedad. Eso no solo es de marchar, esto no solamente es de exigir, de cambiar la parte administrativa, sino es de una responsabilidad de cada ciudadano hacia los actos que cada uno hace ante la sociedad. Entonces, con eso damos por iniciado este tema, porque es un tema que hoy nos tocó a nosotros, al departamento de Risaralda, pero se ve en todo el país, en norte, sur, oriente, occidente, en cualquier departamento. Vemos noticias muy lamentables y donde esto no es simplemente de cambiar el gobierno, esto es de hacer, como digo, una crítica real, ¿sí? Y que cada uno asuma la responsabilidad, porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a que todo es de derecho, derechos, derechos y derechos, pero ¿dónde están los deberes? ¿Y dónde está el buen actuar de cada uno de nosotros ante la sociedad? Muchas gracias, Gabriel. Efectivamente, señor Fernando Cardona, tiene toda la razón. Nuestro régimen está constituido por las tres ramas del poder, legislativo, judicial y ejecutivo, y a ellos nos debemos ceñir. El accionar de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, encabezado por el doctor Carlos Gómez Trujillo, reaccionó de manera casi inmediata a esta eventualidad, pero lastimosamente reaccionaron sobre el hecho, ¿sí? Y no antes de para la prevención. Por eso quiero invitar al señor Fabián Pinzón, que en este momento nos escucha, a que se haga partícipe de este debate y nos indique qué opinión le merece lo anteriormente mencionado. Muy buenas noches, señor Fabián Pinzón. Muy buenas noches, caballero Gabriel, muy buenas noches, caballero Cristian, y muy buenas noches a todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy por este Facebook Live. Y sí, tristemente desde ayer fuimos tendencia con esta triste noticia en la cual fue violentada una menor de edad de 12 años. Lo más triste y lo más indignante del asunto fue que quien se supone que vela por nosotros, las personas que velan por nosotros, por nuestra seguridad, nuestra protección, como son miembros del Ejército Nacional Colombiano. No quiero decir que lo sean todos, porque realmente no. Como dice nuestro compañero Gabriel, de por sí, yo creo que es una de las instituciones mejor vistas por la ciudadanía. Pero este hecho nos demuestra hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hoy en día se irrespeta cualquier hecho de dignidad, sea la persona que sea.
En este caso, tristemente, fue en el departamento de Risaralda, donde una menor de 12 años, indígena, fue violentada por 12, no sé si llamarlo hombres, porque en esto cabe aclarar de que aunque ellos llevaban el uniforme de la institución militar, no toda la institución militar, no todo el ejército colombiano hace parte o son igual de, no sé, no es que no encuentro ni siquiera la palabra para describirlos, a estos personajes, estos 12 hombres, de otra forma que atacaron a esta menor. Y con la gravedad de que lo que ha venido destapando la fiscalía en sus indagatorias y en sus investigaciones es de que a pesar, más allá del hecho punible de la violación, también al parecer hubo un acto de secuestro de la niña. Al parecer la tuvieron durante aproximadamente 2 días retenido, en donde hicieron desmanes con ella. Una triste noticia, pero que nos pone sobre alerta a cómo está nuestra comunidad, nuestra sociedad hoy en día y cómo de una u otra forma podemos empezar a trabajar, porque es que política estamos trabajando sobre lo que ya sucedió. Necesitamos comenzar a trabajar a mitigar y a evitar de que este tipo de actos se vuelvan a repetir. Efectivamente, señor Joven Pinzón, totalmente de acuerdo. Igualmente, la institución, el ejército como tal, es una gran entidad. La llevo aquí en mi corazón y creo que la mayoría de colombianos respetamos y respaldamos esa gran entidad que defiende en el campo, en la ciudad y en varios focos del país a nuestro pueblo, ¿sí? Y le da esa libertad que todo el mundo anhela, ¿sí? Aunque en ocasiones lo veamos como un utopía, ¿bien? Hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que compartir. Por eso invitamos a las personas que en este momento se van uniendo a nuestro Facebook Live a que den like. Y si no les gusta el tema, den dislike y comenten. Nosotros no nos vamos a enojar. Antes vamos a construir y avanzar, como lo es nuestro movimiento. Ya tenemos grandes atenuantes de actividades que hemos hecho con la sociedad, donde nos hemos acercado, hemos hablado y hemos contribuido un granito de arena para que nuestra sociedad cada día mejore y avance, porque juntos podemos. Desde el punto social, señor Cristian, quisiera preguntarle, ¿qué podemos hacer? ¿Qué accionar podemos ocupar para poder ir cambiando el pensamiento de algunas personas que no creen, que se volvieron incrédulas a las gestiones administrativas de nuestro gobierno, abarcándolo desde la parte ética y social? Señor Cristian, tiene la palabra y muchas gracias por escuchar. Bueno, Gabriel, como decía sobre el movimiento, las acciones que hemos hecho son gestiones sociales. Hemos ido a lugares donde personas que en ese momento están pasando situaciones de vulnerabilidad, habitantes de la calle, donde hemos trabajado con ellos, ayudas humanitarias. Y es que debemos actuar desde la razón y la decencia, ¿sí? De una manera pedagógica. Nuestro movimiento lo que quiere hacer es volver a reconstruir esa tabla de valores, con un sentido social, ¿sí? Pero desde una manera pedagógica. Enseñar a la gente que no todo es consumismo, que no todo es material. Cuando hablo de material, es todo el espectro de la palabra, ¿sí? No solamente en sentido económico, sino que desde la razón, desde la esencia, el ser humano, decía Nicolás Maquiavelo, que el ser humano nace por naturaleza siendo malo, ¿sí? Porque es algo que tenemos de experimentar, de hacer algo, pero es la sociedad la que tiene que indicarle cómo actuar para que obviamente hagamos las cosas bien, ¿sí? Si se deja nuestro instinto, ¿sí? O nuestra naturaleza a lo que queramos hacer, pues va a haber una anarquía y van a haber resultados como los que estaban sucediendo en nuestro país, porque no hay un orden, porque no hay un control, ¿sí? Hay muchas instituciones y muchas leyes, pero también es muy triste de que todo lo tengamos que hacer bajo normas. O sea, Colombia se ha vuelto el país de las leyes, ¿sí? El que no se le enseñe, el que no tiene unos principios y unos valores y está a la deriva, aunque haya miles de leyes y ahorita se aprobó la cadena perpetua para los violadores y asesinos, esto va a seguir sucediendo.
porque es que, como decía anteriormente, esto es un problema de fondo, de mentalidad y de cultura. Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad colombiana, la violencia, el querer todo fácil, ¿sí? Y es que acá el problema viene desde la casa, desde el pequeño que manda a uno a que haga el mandado y el tendero le devolvió algo de más, ¿sí? Y se quedó callado. Y dicen, qué pillín, qué audaz, tiene futuro. Oh, un futuro genial, pero ¿para qué? ¿Sí? Entonces hay que empezar a esas actitudes a decirle que están mal hechas. ¿Sí? Y las instituciones, por ejemplo, el Ejército Nacional, la policía, hombre, hay gente buena, no todos son malos, ¿sí? Sino que hay mucha, porque es la población, la sociedad, ¿sí? Que obviamente nutren estas instituciones, ¿sí? Personas que no han tenido lo que yo estoy diciendo, ese trabajo psicológico, social, espiritual, cultural. Entonces, y obviamente tampoco se refuerzan en las instituciones. Y hago una crítica puntual, hay que validar cómo están entrando nuestros soldados, nuestra Policía Nacional, ¿sí? En sentido de valores, de ética, de principios para poder actuar. Porque no todos son malos. Usted en una empresa encuentra jefes malos, como encuentra jefes buenos. Encuentra empleados malos como encuentra empleados buenos. ¿Sí? Un panadero, esa panadería, el panadero es bueno, en estas el panadero es malo. ¿Sí? O sea, no vamos a generalizar, pero sí lo que tenemos que ser contundentes es que nuestra sociedad tiene un déficit de valores y de principios que hay que empezar a trabajar desde ya. No leyes. Las leyes ya están. Si usted va a la Constitución Política de Colombia y en 2 o 3 días la repasa bien, yo diría que es de las mejores constituciones que tenemos a nivel mundial. ¿Sí? Pero el problema es que nadie las cumple. Nadie las cumple. ¿Sí? Entonces criticamos y es muy fácil criticar, pero criticarnos hacia nosotros mismos es muy difícil. ¿Sí? En nuestro actuar, cuando no hay una integridad, ¿sí? Entonces eso sí nos duele. Como decía yo, el que marcha dice, no, que eso que hicieron, pero lastimó a alguien el día anterior, o se llevó el lapicero de la empresa, ¿sí? Me pareció bonito, pero era de la empresa. Eso es falta de integridad, y eso es lo que tenemos que empezar nosotros mismos a ser responsables. Desde ahí, ¿sí? Vamos a empezar a construir una nueva sociedad. Y esto se debe hacer con políticas públicas. Yo no veo, y tuvimos la oportunidad, Fabián me parece que también aquí en Dos Quebradas, de hacer parte de construir el plan territorial. No sé si Fabián me critica. Yo estuve invitado en la ciudad de Pereira, en la parte juvenil, y no veo ningún tipo de plan. Muy bueno la recreación, muy bueno los espacios, ¿sí? Muy bueno la parte de cuidar la infancia, de la preadolescencia, pero ¿dónde está la parte espiritual y la parte eh, mental de las personas? ¿Sí? Don- Hoy en los colegios ya no hay clases de urbanidades, desaparecieron. ¿Sí? Hoy las clases de ética es cualquier bobada, porque tengo dos pequeños hijos, ¿sí? Y son tareas que no nutren espiritualmente, éticamente, y no dejan los fundamentos a las personas para cuando sean adultos, ¿sí? Entonces, hay que enseñar bien al niño, hay que corregir bien al adolescente, y hay que construir la juventud para que no tengamos adultos que estén cometiendo ese tipo de vejámenes y entre muchos más, ¿sí? La corrupción, la politiquería, el robo, el asesinato, el sicariato, la violencia. Es por eso, es por la falta de valores, no hay tabla de valores, ¿sí? Y, hombre, hay muy pocos que no critican eso. Hoy vemos muchos programas, no quiero nombrarlos para darle rating, ¿sí? Pero son de muchos periodistas que solo es criticar y criticar y criticar, ¿sí?
pero ellos son parte también de la difusión y no veo un programa educativo, cultural hacia las personas, ¿sí? Y también lo que estamos viendo en la televisión es que, no sé si es que queremos seguir por ese camino, pero vemos, son programas de más violencia, de más falta de esos principios que hemos defendido aquí, de la ética, de cómo actuar ante una sociedad. O sea, hay está trastornado, ¿sí? Totalmente la sociedad colombiana y comparémonos con Europa, con Asia, inclusive con el mismo Estados Unidos, que hoy está en un deterioro también moral muy grande, y somos primero, siempre en las primeras páginas, ¿cierto? Por el sentido de la corrupción, de la avaricia, o sea, no cosas del gobierno, porque es que quede claro, el gobierno, si en mal se ha equivocado, ¿sí? Ha sido porque es un reflejo de las falencias que tenemos como sociedad, ¿sí? En algunas cosas. Pero vuelvo y digo, no son todos, ¿sí? Pero si hay personas que fallan, pues hombre, es porque no somos una sociedad bien estructurada con un alto grado de responsabilidad. Entonces, imagínese usted tener 10, 20 ministros, que los 20 sean íntegros en una sociedad donde vemos este tipo de vejámenes, es muy difícil, ¿sí? Ahora, que toque estar detrás de las personas, también muy difícil, ¿sí? Entonces, responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad, primero que todo. Segundo, restaurar y establecer, que hay muchos que no ni siquiera están, una tabla de valores con principios y valores claros, que nos indiquen cómo verdaderamente debemos actuar ante una sociedad, no por normas y no por leyes, porque las leyes ya están. Nuestra constitución política de Colombia la admiro grandemente, ¿sí? Entonces, eso es el principio para construir una buena sociedad. Efectivamente, señor Fernando Cardona, papel y lápiz, que lo que acaba de decir usted es muy importante. Ojo pelado, que ya la urbanidad de Carreño se convirtió en un nick, muy pocos la conocen, y a qué beneficiante es para la sociedad que ahora estamos en este momento desarrollando. Ojo pelado, y pues bueno, ya nos han invitado, y tengo una frase que en varias conferencias he utilizado cuando he tenido la oportunidad de partir con personas del ámbito político y social, y es no esperar el momento perfecto, tomar el momento y hacerlo perfecto. Y sé que este Facebook Live y algunos de nuestros videos han llegado a las manos del señor Víctor Manuel Camacho, gobernador actual de nuestro departamento de Risaralda. Papel y lápiz, gobernador, papel y lápiz, y se lo digo con mucho cariño. Hay cosas y hay valencias que no estamos tocando en el yugo y ahí nos estamos equivocando. Pero tranquilo, tranquilo, porque yo sé que su mesa directiva va a trabajar en bien de la sociedad y todavía nos queda tiempo para reformar algunas cosas y empezar un camino transparente, directo. Doy paso al señor Fabián Pinzón, que en este momento me indica nuestra directora de medios, que tiene la pantalla más grande y principal, para que invite a las personas que en este momento nos ven y próximamente nos van a ver y nos dé algún viso, como dice el señor Fernando Cardona, de qué opinión le merece usted el tema ético y social con lo que actualmente está sucediendo en nuestro departamento. Bueno, Gabriel, gracias por la palabra. Quiero empezar primero definiendo qué es dignidad y qué es ética. Dignidad es la cualidad de que se le hace valer a una persona, de cómo se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas. Por su otra parte tenemos la ética, que es conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una comunidad. Uniendo estas dos, una ata a la otra. Si no hay ética, no va a haber dignidad. Y si no va a haber dignidad, nunca va a haber ética. Me retoma unas palabras de un escritor que se llama Arnolfo Claus, y lo cito textualmente. Si la dignidad se atropella, se violan los principios éticos. Si se vive en una sociedad donde la ética poco importa, se atenta contra la dignidad. Ética es el valor universal. Dignidad también debería serlo. Ambas tienen que ver con el poder, sea político, económico, eclesiástico. Si se abusa del poder, se atenta contra la ética y la dignidad.
Tristemente estamos en una sociedad de que el que tenga más poder quiere y cree que puede pasar por encima de los demás. El que tenga de una otra forma un cierto grado de mayor responsabilidad, mayor jerarquía, mayor, cree que va a poder pasar por encima de los demás. Y como le decía a mi compañero Fernando, eso es algo que tristemente no lo enseñan, pero, pero viene desde atrás con la malicia indígena, llamémosla así. Como le decía mi compañero Fernando, aquel niño que se escondió 100 pesos de las vueltas, ese niño es pilo, ese niño es avispado. No, señores. Todos esos tipos de cosas, tanto lo que es la ética, lo que son es la dignidad, son los principios, hay que enseñarlos desde casa, desde muy pequeño. Veamos hoy en día qué está pasando. Llegamos a los grandes dirigentes, a quienes nos gobiernan, a quienes nos cuidan, a quienes tienen un cierto grado de poder. Las personas llegan a cierto grado de poder sin ética y sin dignidad, sin unos valores claros. Por ende, es que pasan los hechos de corrupción, de robo, de genocidio, de lo que está pasando, lo que tristemente pasó y pica con la niña, de violaciones. Y de una u otra forma, con el hecho del poder, creemos que como tenemos el poder, tenemos el mando y podemos hacerlo. Y es este mensaje que desde pequeños se dan a muchos niños. Como lo dice Gabriel, hoy en día en las escuelas no se enseña ética, no se enseña religión, no se enseñan muchas normas. Sí, yo sé que en la casa se enseña, en la casa es donde se llenan los valores, en la casa es donde se llenan los principios, en la casa es donde se tiene que corregir al niño. Pero, perdón, pero así, si de la mano de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes, de nuestros profesores, nos podemos apalancar o apoyar para que la sociedad se encamine en un camino recto, en un camino real, en un camino donde no prime si usted tiene poder o no tiene poder, si usted es blanco, si usted es negro, si usted es de una religión, de otra religión, sino que al fin de cuentas todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto, la misma dignidad y tener de una u otra forma los mismos valores éticos. Pero hoy en día la sociedad está ceñida a lo que yo tengo y a lo que yo soy, y basado en eso yo puedo ver a los demás. Basado en lo que yo tengo y en el poder que yo tengo, yo puedo mandar o hacer sobre los demás. Y ese mensaje lo estamos mandando directamente desde los niños. Muy reitero, si a nosotros desde la escuela nos dan unas normas y unos principios básicos de cómo ser en la sociedad, de cómo ser en la comunidad, a hoy no tendríamos que llegar a esto. Sí, yo sé, hay muchas personas que, no sé, tienen algún problema en la cabeza, pero son mínimos. Pero si desde pequeños y desde jóvenes les enseñamos que la trampita es buena, que robar aquí, que mirar cómo puedo sacar ventaja es bueno, del famoso dicho que papá ya apuesta, papá ya partida, son cosas que tenemos que comenzar a cambiar desde nuestra sociedad y cada uno lo tiene que comenzar a hacer. Porque no se trata de decir los demás hagan. Tenemos que comenzar a interiorizarnos cada uno de las personas a pensar en eso. Y llamando todo esta idea, eso es lo que está tratando en este momento de hacer el movimiento Avanza. Nosotros como movimiento Avanza tenemos los principios y la ideología clara. Nosotros no venimos acá a decir, no, es que nosotros vamos a hacer el cambio. No, nosotros queremos trabajar en pro del cambio, pero desde nuestras bases, los que estamos en este momento organizando el movimiento, venimos con esos principios, esa ideología y esa metodología clara. Y esa es la idea, comenzar a compartirlo con los demás, comenzar a difundirlo, a llevarlo, a decirle, venga, nosotros queremos hacer un cambio, pero solo no lo podemos hacer. Comencemos a involucrarnos como sociedad para hacer el cambio. Ahí sí, como dice el dicho, una colombiana llamada. Pero si toda la sociedad nos encaminamos a lo mismo, en su momento se hizo el referendo de anticorrupción. Es algo así, pero que lo hagamos, no sea simplemente con un voto. Es el hecho de que nosotros desde la perspectiva unipersonal lo comencemos a desarrollar y lo comencemos a hacer, para que así mismo podemos dar ejemplo a las personas que vienen detrás de nosotros, nuestros menores que vienen detrás, pero así mismo dar un mensaje claro a la demás comunidad y hacer las cosas bien, las cosas claras también es bueno. Efectivamente. Sí,
Sí, señor Fabián Pinzón, en este momento ya nuestra directora de medios nos acaba de informar de que ya nos quedan pocos minutos en nuestro en vivo. Hemos compartido, hemos recibido mensajes internos. Lastimosamente el tiempo nos apremia, pero es totalmente transparente y cierto. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un mensaje de la señorita Sandra Cardona y el día de hoy nos volvió a escribir muy juiciosamente a opinar del tema, que se ve muy bien, caballero, que perfila muy bien y que le hace muy bien las cámaras, señor Fabián Pinzón. E igualmente, agradecer a todos los que van a ver este video a futuro, compartir, dar like. Y si no les gustó, darle like, comentar, no nos vamos a enojar. Somos una entidad en crecimiento, queremos aportar de todo corazón y transparentemente, lo digo con amor y con la sinceridad del caso. Queremos aportar, ayudar y construir, porque somos una Colombia transparente y vamos a hacer una Colombia distinta, vamos a hacer una Colombia ejemplo. Somos una sociedad de arranque y de empuje y nuestra cultura nos respalda, ¿sí? Hay varias cosas que tenemos que cambiar, pero vamos a ir tocando temas y siendo más amenizadores de los momentos actuales de nuestro país. 30 segundos, señor Fernando Cardona, para que se despida y pues les doy un saludo a las personas que nos van a acompañar a futuro y las que nos acompañaron el día de hoy. Tiene la palabra, señor Fernando Cardona. Muchas gracias, Gabriel. A todos le agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares y a sus corazones. Nuestro mensaje es un mensaje de construcción de una nueva sociedad basado en la solidaridad y en que juntos podemos lograrlo. Vamos a tener actividades maravillosas, gestiones sociales, debates que permitan que eso se haga realidad. Cuando asumamos esa responsabilidad, que mencionaré siempre, responsabilidad social y civil de cada uno, y obviamente seamos seres prosociales, con un sentimiento de importancia hacia el otro individuo, lograremos construir una mejor Colombia. Muchas gracias y los esperamos en Movimiento Avance. Efectivamente, por nuestras redes sociales les seguiremos informando cuándo va a ser el nuevo en vivo, ¿sí? Con más mejoras, con más compromiso y con más sentido social. Y bueno, señor Fabián, muchas gracias. 30 segundos para que se despida de la sociedad y antes de despedirnos, sean felices. Gabriel les dice, señor Fabián, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo, que nos están compartiendo y que nos van a ver. Acto seguido, unirme y un mensaje de fortaleza a esta niña que tristemente tuvo que vivir esos actos tan repudiables y a su familia igualmente. Asimismo, le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo e invitarlas a que se unan a nuestro movimiento. Esto no se trata de solo un movimiento de ahorita que estamos haciendo. Tenemos una visión a futuro grande, una visión a futuro de una mejor Colombia, de una mejor sociedad y de ir paso a paso trabajando por cada una de las sociedades. Tenemos, como lo dice el compañero Fernando, varias actividades, en las cuales estamos hablando de animales, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de seguir trabajando con la comunidad. Ya hemos trabajado con varias líneas, familias vulnerables, con habitantes de calle y vamos a seguir encaminados en esa parte. Es un llamado y una invitación a todas las personas que creen y quieren pertenecer acá. Bienvenidos, la idea es venir a trabajar en pro del cambio y en pro de la sociedad. Un abrazo, bendiciones para todos y gracias por la invitación y por estar acá. Somos Colombia, somos pasión y juntos podemos. Movimiento Avanza, una feliz noche y bye bye para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, señor Fabián. Hasta luego, señor Fernando Cardona. Muchas gracias. Bendiciones.